Y ya que estamos aquí en la fase de bloques, vamos a empezar a configurar todos los botones. Vamos a comenzar con botón 1 y le vamos a poner que cuando botón 1 esté presionado, ejecute el sonido 1. Sonido 1, reproducir. Bueno, vamos a duplicar y le vamos a poner que cuando botón 2 esté presionado, reproducir sonido 2. Vamos a duplicar nuevamente y le vamos a poner que cuando botón 3 esté presionado, reproduzca sonido número 3. Y así sucesivamente hasta que llenemos los 9 botones y sus respectivos 9 sonidos. Y listo, ya tenemos configurada nuestra fase de bloques de la screen 2, de la pantalla 2. Y ahora solo nos faltaría pues la fase de bloques de la primera pantalla. Y bueno, vamos a ponerle que cuando... voy a borrar esto. Y voy a ponerle que cuando botón 1 se ejecute, enviar a la siguiente screen. Y esto es así. Abrir otra pantalla, nombre de pantalla, y aquí voy a sacar una de texto, es esta, y ahí voy a poner screen 2, tal como me aparece aquí. Me aparece con mayúscula la primera letra y screen 2 sin ningún espacio. Pues no, esperen, falta algo. Vamos a configurar el sonido para que cuando screen 1 se inicialice, ejecutar sonido 1. Y vamos a poner que también cuando se dé clic a botón 1 deje de sonar la canción. Entonces vamos a poner que sonido 1 detener aquí. Y lo que le estamos diciendo a nuestro programa es que cuando demos clic en el botón de comenzar, va a parar el sonido y aparte va a abrir la segunda pantalla. Y pues vámonos a la fase de diseñador. Creo que ya tenemos todo lo que ya está lista en nuestra aplicación. Solo sería cuestión de probarla. Acuérdate que guardar proyecto. Y una vez que esté guardado le vas a poner en generar y guardar aquí, guardar archivo APK en mi ordenador. Vamos a probarla y vamos a ver qué tal está funcionando. Yo ya lo descargué. Está aquí, Animales de la Granja APK, y este es el archivo que yo voy a pasar a mi celular o a mi sistema operativo Android. Bueno, pues vamos a probar la aplicación que acabamos de hacer, para lo cual yo ya descargué mi archivo APK y ahora voy a proceder a abrirlo desde mi celular. Aquí está, Animales de la Granja, y me va a pedir que lo instale. Ya saben, hay que dar clic en aceptar y esperamos a que lo instale. Y ya que está instalado, pues resulta que hubo un error con el sonido que estaba aquí en esta screen 1. No sé a qué se deba, yo supongo que debe ser alguna cuestión de mi celular, pero no tengo la seguridad. En fin, no afecta en nada al programa, pero lo voy a checar y después haremos una solución para esto. Bueno, ahora voy a dar en comenzar y va a tardar un poco en cargar. Y ahí están los animales de la granja y vamos a hacer la prueba. Se supone que si yo oprimo sobre algún animal debe hacer su sonido. Entonces vamos a checar. Bien, llevamos uno bien. Perfecto.
¿Todo va bien? Todo va perfecto. Muy bien. Pues excelente. El software funciona perfectamente. Y yo como siempre me despido. Te invito a que veas más tutoriales. Y te veo en clase. Nos vemos luego. Échale ganas. Bye. No te pierdas más videotutoriales aquí en este canal. Ya sabes que vamos a tener muchos proyectos en App Inventor, en Scratch, en Word, un montón de cosas, infinidad de proyectos. Solo aquí en este canal. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Yo me despido. Adiós.